apóstol del Señor para con cada uno de nosotros. Verdaderamente es un amor, hermanos, inmensurable. Sí, así es. Es un amor grande, hermanos, el que tiene a tal grado de que, hermanos, no puede pasar mucho tiempo sin que, hermanos, darnos una exhortación, darnos una palabra. Sí, así es. Es que Él es tan amoroso. Sí, amén. Solamente han pasado 13 días Gloria a Cristo. y, hermanos, el apóstol del Señor ya ha mandado una carta. Y el apóstol del Señor ya manda su epístola de la alegría, del gozo, de la exhortación. Y vamos con la ayuda santa del Señor a dar lectura, que dice: para la honra y la gloria del Señor. Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, a la Iglesia Universal, 27 de agosto de 2012. Paz y gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Gran anhelo invadió mi ser, que llegó hasta la desesperación, urgiéndome a poder comunicarme, aunque sea a través de carta, con vosotros físicamente, porque en mi oración seguimos unidos, recordando las bendiciones que hemos recibido a través de nuestra militancia espiritual, que también conlleva persecuciones y burlas, y que en algunos puede llegar hasta la agresión física. Evoco los acontecimientos que han pasado en esta Santa Cena, como la llegada a nuestra hermosa comunión universal, con representantes de 43 naciones, de diferentes niveles sociales, para reunirnos en ese hermoso banquete de parentesco y hermandad, hasta llegar a una perfecta unidad con Cristo y con Dios. Espero que después de estos días habréis retornado a vuestros lugares a través de los caminos, las fronteras y aún los mares, para estar con los vuestros humanamente, y en vuestras temporales moradas materiales. ¿Cómo me ha afligido el no poder estar unido a vosotros físicamente, aunque sea con mis breves y sencillas exhortaciones, pero llenas de amor y de entusiasmo, que fortalezcan vuestras vidas en este desierto espiritual, cuya meta es la vida eterna, donde tendremos la magna reunión de las edades con los santos y Jesucristo, que entregó su vida para unirnos con el Padre. Cómo añoraba saber que ya llegasteis a vuestros lugares, aunque fuera con dificultades, pero gloriosos en vuestra fe, por haber participado de la Santa Cena y comunión. Fue tan fuerte el deseo de saber de vosotros, que Dios me visitara en esta noche con un hombre rico y poderoso, y a la vez magnánimo, y me veía yo aderezando una gigantesca cama fuera de proporciones, pues a mi vista parecía ser como de 4 cuadras, y a su lado unas sábanas, una
que ya estaba completamente cubriendo ese espacio tan grande, y la otra me veía yo estirándola y acomodándola para luego colocar los accesorios que faltaban en ese lecho refugio, tan inmenso que casi se me perdía la vista, cuando llegó una persona y me preguntó que qué estaba haciendo, y sin saber quién me hablaba le respondí: el reposo para tus hijos. Observa, ya lavados y limpios los útiles, y aunque estaba hincado sobre ellos inmensos colchones, no veía que se arrugaban ni se cansaba al voltear a ver los accesorios que faltaban. Solo le pregunté a aquel señor: ¿cómo está quedando? ¿Se ven bien? ¿Se ven bien estiradas las mantas? ¿Y cubren bien los colchones? Y oí la respuesta: sí, se ve muy bien. Y se retiró aquel señor y yo proseguí con mi tarea. Pero lo extraño es que anhelaba terminar. Veía lo que me faltaba y estaba imaginando cómo luciría en aquellas colchas y aquellos almohadones gigantescos. Yo me veía y sentía que no estaba cansado, que al contrario, había mucha satisfacción en lo que estaba haciendo. Pues mientras hacía aquel trabajo, mi mente se imaginaba que era un reposo, una tranquilidad para los dueños de aquella mansión, sin límites visibles, pidiéndole al Señor que me diera más energía y poder contemplar el gozo que tendrían quienes la ocuparan. No sé si estaba parado en una esquina o al centro frente a aquella cama y yo previamente me recreaba, cuando en eso me desperté. Al abrir mis ojos, en la oscuridad de la noche, se iluminó en mi mente: es la Santa Cena que acabamos de celebrar y lo que Dios ha dado a sus hijos. Y le dije: gracias, Señor, vivo feliz, estoy muy satisfecho porque me permitiste la vivencia de ese descanso transitorio. Pero tratando de evocar mi sueño, empecé a pensar y a razonar qué era lo que significaba. Me embargó un dolor humano y ya bien despierto pensé que era tal vez mi inquietud de nuestra celebración, el deseo que hubierais llegado con bien y el anhelo que retomaríais a esa inmensa cama a descansar. Y mis lágrimas brotaron sin que nadie las viera en la soledad de la noche. Solo yo las enjugaba y me confortó otro pensamiento que surgió también, ya no de aflicción, sino de disfrutar, gozar el descanso en algo tan limpio y con tantos adornos que todavía faltan y que yo con gusto seguía poniendo. Estoy en la ciudad de Houston por unos 10 días y los pensamientos llegaron a mi mente. ¿Será que Dios habrá recogido en su viaje a la Santa Cena a algunos hermanos? ¿Será que me está consolando para que piense y crea
que ese hermoso reposo era para una grande multitud, y luego me fui a mi persona. ¿Será, Señor, que estoy también próximo a tomar un espacio en ese inmenso lugar donde se reunirá a descansar la multitud de tus hijos que están sobre la tierra? Y más se agolpaba mi llanto, de tal manera que no pude detenerme para estar en esta medianoche escribiros, preguntando a vuestros encargados: ¿cómo llegasteis? ¿Cómo estáis? ¿Hubo aflicción, pérdida, desprecios, burlas o hasta persecuciones? Y mientras rogaba al Señor que venga a ver su morada blanca, resplandeciente, aunque con falta todavía de algunos adornos, y disfrutaba sus palabras de tanto aliento que me hacían sentir feliz de estarle sirviendo. Otro espíritu me quería atormentar por estar en este lugar. Tal vez sea un presentimiento de aumento de dolor, o quizás hasta de la muerte física. Y pensaba: ¿seré yo el que descansaré en ese lugar? Que no me amedrenta eso, sino más bien me intranquiliza el que no haya escrito unos días antes para saber de vuestro sufrimiento o bienestar que tuvisteis. Pero en ambos sentidos mi lloro no era de amargura, Gloria a Dios, sino de alegría por ver la satisfacción gloria a Cristo, de aquel Señor que observaba mi trabajo gloria al Señor. y la complacencia que veía en él. Será quizá que mis ojos materiales no verán ese momento de regocijo como salto de niños en Cristo, a semejanza de las palabras proféticas saltando como becerros de manada, que significan alegría, seguridad, tranquilidad, o porque también el Señor quiere darme esa paz en mi cuidado y esfuerzo por ustedes. Pero todo lo que observé fue la alegría de que el Señor, que de pie y de una altura casi gigantesca, me miraba con satisfacción. Gloria a Dios. Quisiera poder descifrar el sueño, pero antes, como un niño, quise venir a escribiros para desearos que a pesar de todo lo que pasé, estéis tranquilos, esperando vuestro lugar de reposo que Dios me ha encomendado preparar para vosotros. Una cosa brotó y vive en mi corazón: todo género de felicidad, de paz y de triunfo. Gloria al Señor. Si fuera un sueño pasajero, así guardarlo como un saludo de cómo pienso y llevo mi vida. Si es una premonición, solo tengamos ese pensamiento, que Él nos está observando y en Él hay satisfacción. Gloria a Dios. Y de mi parte hay muchos deseos Gloria al Señor. de volver a veros Gloria a Dios. y de oír vuestra fe y militancia. Perdonadme
Si hay algo que no haya sido de consejo o consuelo espiritual, entender que mi corazón y vida son para su iglesia y Cristo. Que Dios os bendiga con todo género de bendiciones nuestro en Cristo, para la gloria del Señor. Vamos a darle gracias a través de una oración. Vemos su cuidado, su desvelo, su amor es inmensurable. Dios nos siga fortaleciendo y conformando. Hagámoslo en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Sea nuestra oración también mirar adelante en la presencia de nuestro Dios. Amén, gloria a Cristo Jesús. En nosotros hay una alegría. Amén, gloria al Señor. Muy grande. Y es que cada día que pasa vemos más perfeccionada, decíamos, esa obra
Amén. Bendito sea el Señor. en cada uno de nosotros. Tan grande, así es. Qué cuidadoso y amoroso. Amén. Qué hombre tan, hermanos, tierno, tan amante para cada uno de nosotros. Sírvanse a tomar sus lugares. Amén. Tan solamente habían pasado 13 días. 13 días de la Santa Cena. Y ya, hermanos, el día 27, él ya estaba con una grande preocupación. Ya estaba con un grande pendiente. Ya estaba, hermanos, buscando la manera en una desesperación de ver cómo habíamos llegado, de ver cómo verdaderamente había transcurrido el viaje, que no hubiésemos tenido, hermanos, ningún percance, ninguna cosa que hubiese, hermanos, perturbado nuestro viaje, nuestra tranquilidad. Qué cuidadoso. Hasta diciendo en sus palabras, perdonadme por no haber podido estar con vosotros. Como diciendo, perdonadme por no poder haberos acompañado en vuestro viaje. Sí, hermanos, qué cuidadoso, qué amoroso, hermanos, son los hombres de Dios. Amén. Nosotros tenemos la dicha de conocer a uno. Tenemos el privilegio de conocer a un hombre de esta estirpe. Claro que viéndolo a él, podemos valorar a todos los demás, ver su cuidado, o más bien, más que valorar, podemos, hermanos, entender muchas de las explicaciones que daban, o de las palabras que daban los hombres de Dios. Amén, así es. ¿Y por qué podemos nosotros entenderlas o ampliar la comprensión de aquellas cosas que se quedaron escritas para nosotros? Precisamente porque conocemos, precisamente porque vemos el amor de uno, el cual, hermanos, está manifestando a cada momento en favor nuestro. Tomando, hermanos, si vemos nosotros lo que él estaba haciendo, una cama de unas grandes proporciones. Sí, así es. Dice él que tan grande era que como 4 cuadras ocupaban el espacio de esa cama. Y él se veía haciendo esa cama, acomodándola, acondicionándola, con una preocupación. Es para el descanso. Luego se acerca un señor de grandes proporciones también y le pregunta, ¿qué haces? Y sin saber, dice él en su carta, sin saber quién era el que me estaba preguntando, yo le respondía, el reposo para tus hijos. Qué bonito. ¿Qué está haciendo el hombre de Dios? Preparando el reposo, el descanso de sus hijos. ¿Cómo está quedando? Muy bien. Qué bonito. Confianza.
Y dice que se voltea ese señor y se va, porque había en él una confianza. A quien se le ha encomendado el reposo de mis hijos, lo está haciendo muy bien. Qué hermoso. Y venía cuando leía tu hermano la carta para buscar el sacar, hermanos, alguna palabra y meditarla en nuestra escuela dominical. Venía a la mente de tu hermano precisamente ese trabajo tan arduo, ese trabajo tan eficaz, lleno de sacrificio. sí, así es. ¿Tan qué? Lleno de sacrificio, Porque es un trabajo de mucho sacrificio. sufrimientos, Es un trabajo de mucha abnegación. Requiere mucha entrega, sí, amén. Es un trabajo que se ocupa, hermanos, un gran esfuerzo. Mucha entrega, sí, amén. Y no solamente eso, quiere tu hermano que analicemos y tomaremos como base de lo que va a ser nuestra plática, siempre basada en la meditación de la epístola de su santo apóstol. amén. Y quiero, hermano, que leamos en el libro, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 19, lo que conlleva ese trabajo. Así es. Lo que conlleva ese, hermanos, esa encomienda Sí, así La es. responsabilidad que tienen los hombres de Dios. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 19, dice: para la gloria del Señor, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Sí, así es. hasta que Cristo sea formado en vosotros, Sí, amén. para la honra y la gloria del Señor. ¿Te das cuenta, hermanos, qué ocasiona ese trabajo que lleva a los que tienen esa encomienda? ¿Qué lleva? Dolores insoportables. Lleva un trabajo, Así es. sufrimiento. lleva un dolor, Sí, así es. lleva un, hermanos, sufrimiento, a tal grado que el apóstol San Pablo, en el texto que hemos leído, que también le habla en aquel tiempo a la iglesia de Galacia, explicándole lo que él llevaba Trabajo, el dolor. por formar A Cristo a Cristo sus en los corazones. corazones. ¿Por formar a quién? A Cristo en sus Por formar a Cristo en los corazones, Engendrar a Cristo. por sí, quienes vuelvo. La palabra volver que había sufrido antes. quiere decir que ya había pasado Así es. Por eso más veces Así es, así mismo. por ese sufrimiento, así es. por quienes vuelvo. Se estaba repitiendo la situación. Quiere decir que ese dolor que estaba en esa ocasión sintiendo, Sí, así es. ya lo había experimentado Vivido. en otras Ocasiones. ocasiones. Ya lo había pasado otras ocasiones. Así es. ¿Y a qué equipara ese dolor o a qué lo iguala? A un Dolor de paz. grande dolor, Sí. a un dolor, hermanos, grande Amén. como es el dolor del parto.
¿Qué gritos se oyen cuando una mujer da, hermanos, da a luz? Desesperación, sí. ¿Cómo, hermanos, sudan? ¿Cómo sufren? ¿Cómo se desencaja, hermanos, su cara, su rostro, del dolor que sin duda Sí. están pasando? Caja el muslo. Pues nosotros no, hermanos, como hombres, pues no sabemos ese dolor, pero sin duda que es un dolor insoportable y grande, Amén. a tal grado que lo está comparando a ese sufrimiento, a ese dolor, lo está comparando su dolor de él, Está viviendo la apóstol. su aflicción de él, su, hermanos, agonía, Así, dolor con agonía, con. con desesperación. ¿Y cuál es el motivo de ese dolor? Sino la iglesia, Sí. Sí, así es. Amén. sino el pueblo encomendado, Sus hijos. sino aquello que, como decía el apóstol de Jesucristo en la epístola que acabamos de leer, Amén. sino a sus hijos, a los cuales han sido puestos para preparar el descanso de ellos. Para ese descanso, para preparar ese descanso, para que hermanos puedan gozar de ese descanso. Sí, amén. Eso, que para nosotros es precisamente, y vuelvo a repetir la palabra, para nosotros es un descanso. Ese descanso nuestro se convierte en ellos en dolor. Dolor, En ellos se convierte en aflicción. Sí, así es. En ellos se convierte en un dolor de desesperación. Amén. Ojalá y valoremos. Gran Sí, sufrimiento. Señor. En esta Santa Cena hemos descansado, Sí, así es. nos hemos gozado. Amén. Nosotros solamente nos hemos preocupado de eso, pero en realidad no hemos visto, Sufrimiento, no hemos visto, trabajo, ni tan siquiera nos hemos parado a pensar. Nos hemos detenido a pensar en eso, hermano. Y sufrimiento, ¿sabes lo que me paré a pensar? Fue lo que me iba a costar a mí estar allá. poder disfrutar de esa Santa Cena. Lo que me iba a costar a mí, los sacrificios que me iba a llevar a mí. No personal. Pero no pensé, La apóstol. estoy seguro. Abre la puerta de atrás, por favor. Estoy seguro que en ningún momento me puse a pensar, Sí, hermano. ¿y qué le va a costar mi descanso, La apóstol. Mi libertad. mi tranquilidad, Sí, amén. mi paz? ¿Qué le va a costar al apóstol del Señor? Sufrimiento. ¿Es verdad o es mentira lo que está diciendo? Verdad, ¿Te has puesto a pensar que esa paz que yo tengo, qué le ha podido costar a su santo apóstol? Causada en cielo. Analicemos. Si lo pensamos, no lo imaginamos siquiera. Un dolor que no podemos, dice el hermano, ni tan siquiera imaginar. Así es. En el momento que él manda la invitación, ya él, hermanos, para él es un sin vivir. Amén. Sí, así es. Así es. Ya no descansa. Una preocupación Ya es constante. una preocupación constante. Ayunos. Ya está, hermanos, quizás ayunando, quizás desvelándose, Llorando, hermanos, clamando, Preparando ayunando. su comida. Ni duerme. ni Lo duerme, decía él, que postrado su rostro, Sí, orando. ni tan siquiera probará su alimento. sí, así es. ¿Quién lo dice por qué? ¿Quién lo dice por qué? Pero todos somos conscientes Sí, así es. que la preocupación de él somos nosotros. Que nosotros somos, hermanos, su dolor, Dolor,
su verdadero dolor, su verdadera enfermedad. Aquí estamos viendo por quienes vuelvo. Eso es un dolor continuo. Amén. Eso es un dolor continuo en el apóstol del Señor. Lo vemos en el apóstol del Señor, San Pablo. Si nosotros no hubiéramos conocido al apóstol del Señor y su sufrimiento y su dolor, hermanos, que vemos que verdaderamente Él lo siente, esto para nosotros no lo, hermanos, llegaríamos Entender. a, no lo podríamos interpretar. Así es. No pudiéramos interpretar estas palabras si no haz la prueba. Esas palabras que acabamos de leer, dáselas a leer a tu familiar que no tiene la fe. Dáselas a leer a un forastero que por ahí pase. Oiga, lea esto, entiende esto. ¿Qué te va a contestar? Porque no lo ha vivido. No, No lo entiendo. no lo entendería. No No lo comprendería. Nosotros lo comprendemos Amén. porque sabemos que esto que sentía en su amor el apóstol San Pablo para con la primitiva iglesia, hermanos, que él administraba, lo está sintiendo un apóstol en estos tiempos. Amén, así es. Y lo está sintiendo porque nosotros somos el motivo de esa Preocupación. el motivo de ese dolor, el motivo de esa preocupación. Incertidumbre. Y hoy podemos entender. Y cuando tu hermano leía esta parte, esta epístola, para luego posteriormente podérsela leer a ustedes, mi mente luego se iba a este versículo, porque es el dolor que siente el apóstol del Señor. Porque es, hermanos, el amor que siente tanto por cada uno de nosotros, por quienes vuelve a sufrir, por quienes vuelve a tener esos padecimientos, que, hermanos, es tan grande el dolor que tiene por nosotros, que el dolor físico que él siente por su propia enfermedad se hace pequeño. Dice el hermano, su propia enfermedad y su propio dolor queda en un segundo. O sea, quiere decir que más grande que el dolor que él puede tener en su cuerpo humano por la enfermedad física que en su cuerpo él tiene, queda pequeño hacia el dolor espiritual que él siente por nosotros. ¿Te das cuenta? Lo hemos visto día, horas, porque ni día, horas antes de ser intervenido, ¿dónde se encontraba? Estar con su pueblo. Días después de la intervención, con su pueblo. Porque es más grande el dolor. Ojalá y pudiéramos entender eso. Ojalá y pudiéramos comprender que el dolor que él siente por nosotros, ojalá y nosotros sintiésemos dolor por él. Fuera un poquito de ese dolor, Un hermano. poquito. Fuera un poquito, sí. ¿Cómo seríamos? Entregado. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Fuéramos diferentes. ¿Cómo buscaríamos? ¿Cómo seríamos mejores todavía? Más amigos. Seríamos mejores de lo que somos. Mejores cristianos, sí, amén. Dios nos ayuda. Por eso decía tu hermano, y siempre lo ha dicho, ojalá y nos permita Dios tener un poquito Que fuera un poquito, sí. de ese amor, de esa entrega, de ese cuidado, de ese celo que Él tiene para con nosotros, Sí, sí, amén. lo pudiéramos tener nosotros para Él. ¿Cómo cambiaríamos? Seríamos mejores.
mucho mejores de lo que Seamos somos obedientes. ahora. Irradiaríamos por esa. Y hermanos, seríamos una verdadera tranquilidad. Descanso. Estamos viendo el sufrimiento. Estamos viendo el dolor que conlleva la encomienda de estos hombres de Dios. Es tan delicado. Si has notado, cuando él tuvo el sueño, hermanos, que dice que fue como a medianoche, ya no durmió más. Así es. Ya no, hermanos, ya no pudo él reconciliar su sueño, ya no pudo él descansar, Así es. sino que ahí mismo se puso a escribir de la urgencia, Sí. de la desesperación que había en su ser de poderse comunicar. De saber de su pueblo, así es. Fíjate, hermano, hay, como hubo en aquel tiempo del que estamos dando mención del apóstol San Pablo, es tanto su amor, es tanto su cuidado, que algunos no, hermanos, asimilamos a comprenderlo y lo tenemos como en aquel tiempo lo tomaban como una locura. Sí. A tal grado que dice el apóstol San Pablo, y lo vamos a leer en la segunda epístola de Corintios, a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 1. Alámenle, Señor. Alámenme, tolerarse sobre todo locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Dios le pague. ¿Te das cuenta? ¿Por qué crees tú que menciona el apóstol San Pablo esa palabra, Ahora locura. tolerar un poco? Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolerarme. ¿Por qué habla y menciona la palabra locura? Era el concepto que lo tenía. Porque tenían algunos el concepto de que el apóstol del Señor San Pablo era un hombre exagerado. A tal grado pensaban en su exageración que ya lo tomaban como una persona fuera de lugar, fuera de sí. como una persona que ya no tenía sus facultades mentales bien. Y a tal grado que sin duda llegó al oído del apóstol San Pablo esas palabras, y dice el apóstol San Pablo, tolerarme aunque sea esa Un locura. amor tan grande, ni siquiera se enfada. Tolerarme aunque sea esa locura, tolerarme aunque sea ese celo, porque verdaderamente os celo con celo de Dios. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Así es. ¿A qué le llegaba el pensamiento a los hermanos? No a todos, porque tampoco podemos generalizar, pero sí a una parte de los hermanos de Corinto, a qué les llegaba a pensar que el apóstol del Señor San Pablo habían caído en una enfermedad por su exceso de cuidado. Porque ya veían ellos un cuidado excesivo. En él veía un cuidado extremoso. Qué exageración, sin duda pensaban algunos. Sí. No era una exageración. Era un cuidado, hermanos, verdadero. Hermanos, era el amor tan grande que él tenía hacia la encomienda dada por el Padre. Porque eso es lo que vemos. Sí. Eso es lo que vemos, hermano, en el apóstol del Señor. Vemos un cuidado grande. Vemos un cuidado, hermanos,
muy especial. Yes. Vemos, hermanos, cómo está viendo, preocupado, que, hermanos, su pueblo esté, hermanos, con paz y con bien, que hayamos llegado con bien, que no hayamos tenido en nuestro camino luchas, burlas, hermanos, persecuciones. Todo eso. Cuidado tan grande. Sin duda que habrá, hermanos, entre comillas, porque le da otro calificativo, falsos hermanos que están maquinando y pensando, ¿qué locura es esta? No, no es una locura, es un celo muy grande. Fíjate de qué le llevaba ese celo, pero temo, porque hay en ellos un temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra fidelidad en Cristo sea de alguna manera extraviada. Así es. ¿Qué celo, verdad? Amén, qué cuidado. Qué cuidadoso son los hombres de Dios. ¿Qué notas en la epístola que acabamos de leer? Ese cuidado. Amor. Vemos ese cuidado. Amor. Vemos ese celo, que nada os haya pasado en el camino, que nada hayáis tenido, que nada haya perturbado vuestra paz, que nada haya perturbado vuestro descanso. Para eso estoy yo trabajando, para vuestro descanso. Un celo, Es amor. Grande un cuidado. amor, porque nos cela con celo de Dios. Ojalá y lo celemos nosotros a Él con ese mismo celo. Ojalá y lo valoremos con ese mismo celo. Ojalá y que lo que Él nos ha hecho partícipes, lo cuidemos con el celo que Él, con el mismo celo. Nunca vamos a llegar, pero ojalá lo cuidemos con ese celo que Él nos cuida a nosotros. Yo me imagino ya, hermanos, viendo la carta, viendo su amor, viendo su cuidado, hermanos, y viene a mí esa imaginación. ¿Cómo está, hermanos, como ese padre cuidando, hermanos, cada paso de su niño? Sí. Cada paso, buscando, hermanos, que no se caiga, que, hermanos, querer poner ese padre, querer poner un colchón por donde pasa su hijo, para que, hermanos, si se fuese a golpear, si se fuese a tropezar, hermanos, ese niño cayera en blanco o cayera en sus brazos. ¿O no hay padres así? Sí, amén. Que no se hagan Pues, daño. hermanos, nosotros La forma de tenemos proteger. como Él, hermanos, quisiera, hermanos, estar a nuestro lado a cada momento, a cada paso, que cada paso que diéramos, Él estuviese al cuidado, por si fuese, hermanos, a tropezar el hermano, poderlo Él coger, Queriéndonos proteger en todo momento. queriéndonos proteger. Sí, no habrá, hermanos, no habrá hijos como los hay, desagradecidos. Qué exagerado eres, pero qué exageración. Señor, hágase cuidar solo. Que no vaya a faltar ese Pesado eres, qué pesado. hermano, entre comillas, Sí, que vea, hermanos, en ese trabajo una pesadez. una pesadez. Pensemos que no nos hace No. falta eso, siervo. Pensemos que no ocupamos, Necesito, sí. que no Pero necesitamos, pero verdaderamente Él conoce. Amén, así es. Y Él sabe que sí lo necesitamos. Y aunque nosotros creamos que no lo necesitamos, Él que sabe, con esa visión espiritual que Él tiene, Él sabe que sí lo necesitamos. Así es, está bien. Él sabe que sí ocupamos de sus exhortaciones. Él sabe que sí ocupamos de su palabra. Él sabe que sí ocupamos de su mano. Y Él nos sigue entendiendo, aún por encima de su propio pueblo. Está vigilando. Ella no debiera estar, hermanos, con esa preocupación. Somos adultos. Ya hemos llegado a una madurez, Sí, amén. pero aún con todo eso, en Sigue. esa madurez se sigue Amén. dándonos esa, hermanos, Bendito es el Señor.
esa mirada, ese cuidado, ese ese cuidado. amor. No termina el cuidado de un padre, no termina. Hermanos, el cuidado de un padre No se termina. nunca termina. Así es. Amén. 4 horas. Fíjate, hermano, hemos visto el dolor que nos ocasiona, Así es. hemos visto el celo La de preocupación. Dios que ellos tienen Amén. para con la iglesia. Todo eso que hemos mirado, lo que hemos visto a través del apóstol San Pablo, porque lo hemos leído de la Biblia, lo vemos en el apóstol del Señor. Sí, amén. Esas epístolas que él escribía, creo que, hermanos, se nos unen Amén. en lo que acabamos de Sí, leer, amén. Así en es. el cuidado, en el amor, en el celo del apóstol del Señor, ahora para con la iglesia de Gijón, Sí, amén. para con la iglesia universal, hermanos, en todos los lugares. Amén. Así es. A tal grado le lleva eso, que no solamente descuidan su propio cuerpo, no solamente descuidan su cuerpo, que ya, hermanos, dejan de cuidarlo como debieran de cuidarlo por amor. Es más el dolor que, hermanos, le ocasiona el pueblo de Dios que la propia enfermedad. Es más el celo que sienten hacia el pueblo de Dios que pueden sentir inclusive hasta su propia familia. Pero el cuidado de los siervos de Dios hacia la iglesia les lleva a algo más, Sí, amén. hasta poner en riesgo Su familia. su propia salvación. ¿O no? Sí. Fíjate, Si no, si le dejan escoger entre la salvación de ellos Su o pueblo. la salvación de su pueblo, yo te pregunto, Prefiere la ¿qué de su escogería? pueblo. El Prefiere, pueblo lo de Dios, dice. lo dijo el siervo lo de dice en Dios, sus Moisés, oraciones. tráeme a mí primero. Lo dice, hermanos, Tráeme a mí el benigno apóstol del Señor San la Pablo. vida. Y dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya anhelo estar con Cristo, Sí, ese es su deseo. pero si mi vivir es para el beneficio de ustedes, dice él, yo ya no sé. Escoger. Fíjate la palabra, yo ya no sé qué escoger. Estoy entredicho, ya no sé si quiero Irme con Cristo. irme con Cristo O quedarme. o si Descanso, el quedarme para Cuidado. seguir cuidando. vosotros es mejor. Seguro que me quedaré. Ya no sé qué escoger. ¿Qué palabra? Amén. Si las analizamos, Sí, hermano. si las ponemos a pensar, Palabras fuertes. ¿estarían dispuestos? Nosotros no haríamos eso. Estarían dispuestos inclusive a poner en riesgo su propia salvación por Así amor. es. Lo has dicho. Decía él, para mí el morir ya es ganancia. Y decía él, ¿quién me quitará este cuerpo para ya estar en presencia Sí, De sí. Cristo. de Cristo? ¿O no lo hemos leído? Amén. Pero por amor a su pueblo, estoy entredicho. Ya no sé qué escoger. Ya no sé si es beneficio para ustedes. Bueno, pues que Dios me alargue la vida. Pues que Dios me dé muchos más años, aunque su verdadero deseo, Estar con Cristo. aunque su verdadero anhelo es Estar en el descansar. descanso es eterno. ya estar en ese descanso. Descanso eterno. ¿O no es lo que decía Sí, el apóstol? amén. Analicémoslo. Filipenses Para la 1:21. honra y la gloria del Señor. Amén.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Te das cuenta, hermano? No sé qué es. Sé que quedaré. No sé. ¿Qué es lo mejor? Él sabía que era lo mejor para él. Sí. Con Cristo muchísimo mejor. Lo dice. Sí. Estar con Cristo es Mucho muchísimo mejor, claro. Descanso ya. Estar con el Señor, ella es lo que Él, hermanos, y no solamente lo expresa en esta ocasión, lo expresa también a la iglesia de los romanos, y dice, hermanos, este cuerpo es lo que me hace estar ausente del Señor. Yo ya quisiera dejar este cuerpo para estar presente con el Señor. Ya era lo que él anhelaba, ya era lo que él deseaba, ya era lo que él, hermanos, lo que él aspiraba, hermanos, y luego lo dice en Timoteo, Terminado la carrera, he guardado, la fe, solo espero. la corona. Solo espero que el Señor me dé la corona. Solo espero que el Señor me llame en su presencia. Era lo único que esperaba. Pero llegándose ese momento, por amor a nosotros, no sabe, dice el apóstol San Pablo. Y el vivir es Cristo y morir es No sabe qué es lo que es. Ya estoy en estrecho, no sé. Lo que él quería, anhelaba, pero luego lo comparaba. Pero si para mí, si vivir en la carne, para vosotros es mejor. beneficioso. Ya no sé qué es. Quedaré. ¿Te das cuenta? El apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel, lo dijo en un fin de año. La velada del año 2010. Si no los has de salvar a ellos, Tráeme a mí, también del libro de la vida. Así es, ¿Hasta dónde están dispuestos? a Arriesgando condenarse. su salvación. ¿Hasta dónde están dispuestos? No solamente, hermanos, llevar, hermanos, su sufrimiento en su cuerpo por amor, que lo hacen, hermanos, hasta con gusto. No, hermanos, solamente la abnegación de, hermanos, de su propia familia, sino aún están dispuestos hasta su propia salvación. Sí, es amén. ¿Por amor a quiénes? Su pueblo, ¿Quién es el objetivo de ese amor? su pueblo. Nosotros somos el objetivo. Sí, es santo. Estamos viendo, hermanos, hasta dónde llega ese amor. Hasta dónde llega Sacrificación. el amor que Él tiene hacia nosotros. Todo lo que Él, hermanos, están dispuestos. Todo lo que ellos hacen. Y sin que les cueste. ¿O les cuesta? No les cuesta. Lo hacen con alegría. Una entrega total. Lo hacen con amor. Sin murmuración alguna. Lo hacen, hermanos, Les nace del alma y corazón. limpiamente. Sí, una forma Son hombres tan limpios. Transparente. Son hombres tan especiales, tan entregados. Estamos viendo hasta dónde son capaces. Viendo ya de una manera resumida lo que, hermanos, lo que ellos están dispuestos a hacer por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a nuestro descanso. Podemos decir o preguntarnos, ¿cómo
¿cómo estamos nosotros en el corazón de un apóstol? O más bien, ¿cómo está el corazón de un apóstol hacia nosotros? Lo expresa el apóstol del Señor San Pablo en 2 de Corintios 6:11. Nuestro corazón, Dios le pague, nuestro corazón se ha ensanchado de Sanchaos también vosotros. ¿Cómo está el corazón Sanchado, sí. de un apóstol? Sin límite, hermano. Hermanos, está ensanchado, No le ponen límite. ¿no? está abierto, Sí, así es. sufre por nosotros, Sí, así es. padece por nosotros. Podrían poner en riesgo aún hasta su propia salvación por Por nosotros. su vida también, así es. Dan su vida por Dejan nosotros. su familia. Sacrifican a sus familias sus seres por queridos. nosotros. Sí, así es. ¿O no es así? Sí, así es. ¿Cómo estamos? Todo lo que Él hace, escuelas, Así es. Sí, así es. hermanos, todo lo que Él hace, En beneficio siempre pensando en beneficio pueblo. de su pueblo, Sí, así es. siempre pensando en el beneficio de su pueblo. Sí, así Que se ocupa un terrenito de la iglesia, ahí está, Así es. para la iglesia. Sí, hermano. Que se ocupa un lugarcito de reunión en la iglesia, ahí está, Sí, así es. para ellos. Sí, Sí. Que ocupan lo que ocupen. Pendiente de la salud de la iglesia, de todo, hermano. que no sea Siempre despreciada está. su iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Sí. ¿De qué manera está? Lo ha dicho, se ocupáis de mí, llamadme y yo voy. Así es. Qué bonito. Sí. Ahora, la pregunta es a la inversa. ¿Cómo está? ¿Y cómo está nuestro corazón? El apóstol del Señor, en el texto que ese precisamente de Corintios, él ve una falta de correspondencia. Así es estrecho en vosotros. Él ve, hermano, y ahí sí noto un malestar Así es. en el apóstol San Pablo, Así es. un dolor. Todo lo que yo me entrego, todo lo que yo estoy dispuesto a hacer, cómo se ha ensanchado mi corazón, pero luego ve el corazón de la iglesia Ahí se estrecha. y ve que no es la misma correspondencia. Sí, así es. Dividido. Hay una Sois diferencia. estrechos Y luego dice, pero si sois estrechos en vuestro propio, corazón. ya hay una desigualdad. Sí, esa diferencia. O sea, ¿qué ve el apóstol del Señor San Pablo? No es La desigualdad. correspondido. No lo dice el apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel. No lo está diciendo, ni lo está reclamando, ni mucho menos. Esto ya es algo personal. Un examen propio, hermanos. Esto ya es algo Tenemos que ver personal. nosotros. Esto ya es en mi conciencia, mi consideración. Por eso yo te preguntaba, verdaderamente para ir a la Santa Cena, buscar ese descanso, ¿en qué nos pusimos a pensar? Nosotros. Sinceramente, no, ahora no me vayas a decir, no, yo me puse a pensar en el siervo de Dios. No, y nosotros. Seríamos el- Creo que no. Nuestro beneficio. Vuelvo a repetir, creo, porque no estoy seguro, creo que no. Pero yo buscaba la economía, la comodidad. Es más, cuando llego a Guadalajara, ¿qué busco? No busco el lugarcito que me dan,
busco aún estar más cómodo de lo Sí. y yo busco. Mis contactos, mis Yo contactos. ya toco mis teclas, busco mis contactos para estar más cómodo, para que yo pudiera estar en el lugar que me ha proporcionado. Dentro de la necesidad, fíjate, había más de 100,000 hermanos que no podían acomodar, los hermanos de hospedaje. Fíjate, más de 100,000 hermanos, ¿dónde acomodarlo? Y dentro de la capacidad, va a buscar un lugarcito más bueno, más malo, que lo mejor que en ese momento hay para acomodarlo. Y a mí no me gusta sufrir. Estaría pensando yo en el siervo de Dios en ese momento. O busco yo mi propia beneficio. Eso no lo vemos en el siervo de Dios. En el siervo de Dios vemos la entrega de Él hacia nosotros. Su sacrificio hacia nosotros. Su amor hacia nosotros. Creo que en estos días, precisamente en esta festividad, les tocó a los hermanos que fueron a hospedarse, hermanos, no en su casa, quiero aclarar, no, es en la casa de las que atienden la casa del siervo de Dios. Es la casa de las secretarias. Esa casa es donde, hermanos, se hospedaron los hermanos. Sin duda que, hermanos, fueron algunas secretarias, tenían toallas, tenían sus jabones. La gloria del Señor se le van a dar colchonetas, papel higiénico, agua, el jabón para él. Pon atención. Eso es lo que el siervo de Dios buscaba. ¿Para quiénes? Para sus hijos, utensilios de limpieza. Y luego les mandó decir, no sé si fue la hermana de ella, mandó preguntar el día 16, que dijeran cuántos días más iban a quedar, para si los hermanos tenían necesidad, mandarles comida. ¿Eso quién lo hace? El apóstol. Buscando el beneficio de quiénes. De su pueblo. Ahora la pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué mandamos para su casa? A ver, ¿qué mandaste tú para su casa? Ahora viene la pregunta, ¿nuestro corazón cómo está? Qué tristeza. Somos un poco egoístas. Solamente vénganos tu reino, pero del reino para allá. Vivir del Señor, pero no para el Señor. Qué tristeza. Ahora viene la pregunta, ¿qué le he llevado? Verdaderamente yo me he puesto a pensar en él. Me he puesto yo a pensar, ¿qué le he dado? ¿Qué le he llevado? Y no porque lo esté pidiendo él. No, Y que lo necesite tampoco. de pensarlo. No, esto no lo hemos leído en la carta. Esto ya es algo personal. De que debemos nosotros tan siquiera corresponder un poquito de eso. A veces le decimos al hermano, lleve esto es para cargar. No, mi maleta, que va, hermano, si mi maleta ya va a tope. No hay lugar. Ya no hay lugar. Lo de mi hija y lo de mi esposa, yo ya no. ¿Para quién está mirando el hermano? Mi beneficio, mi propio beneficio. Egoísmo. No pienso. Es para la casa, para Dios. No pienso. No pienso en el que me lo está dando. Todo. En el que estaría Le debemos todo. Vida. hasta su vida por amor. Amén. Llevarle, que por ahí me dejan un encarguito, hermano, llévese esto.
hermano, ¿cómo voy a llevarlo yo? No puedo, ya mi maleta está. Qué tristeza. Claro que los que más hablamos son los que no nos hacemos. Así es. Lamentablemente. Ahora hay que seguir gritando y Más vayamos, somos los que más hablamos. Llegaba una hermana a la casa del varón de Dios y llevaba libreta con su maleta de España. Y yo pregunté así. Decía, hermano, traigo mi maleta porque aquí traigo lo que mandaron los hermanos. No traje ropa, decía el hermano. Llevaba toallitas para la cocina, para la limpieza. Llevaba su maleta llena de hermana y la vaciaba. No había llevado ropa, pero su satisfacción era que había eso es una satisfacción. Eso es una satisfacción. Al menos tanto que Él nos da. Tanto que Él nos da. Amén. Tanto que recibimos de su mano. Así es. Hermanos, este lugarcito. Y luego que nos cueste tanto pagar un recibo de luz. Y luego que nos cueste tanto. Una limpieza, algo tan sencillo como hacer el templo, hermano. Qué tristeza, hermanos. Nos pasamos por alto. Qué tristeza que algo de tanto que Él nos ha dado. Sí, Y que a nosotros nos cueste tanto. ¿Sabes cuál es la diferencia de esos corazones al corazón nuestro que es estrecho? Filipenses 2:21. A la honra y la gloria del Señor. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa es la razón. La razón es que ellos no buscan lo suyo. Ellos buscan el beneficio propio. No. A ver, pongan atención. Por eso es que están leyendo, están viendo o están entretenidos y no ponen atención. Los corazones de los siervos de Dios son tan ensanchados porque no buscan lo suyo propio. Buscan lo de los demás. beneficio de los demás, sí, hermano. Del pueblo de Dios. Lo hemos visto. Hemos vivido cada día. Si él buscara lo suyo propio, sería un multimillonario. Sería uno de los hombres más poderosos. Él estaría en la lista. Él estaría en el ranking de los hombres más millonarios del mundo. Y no porque se nos dieran a nosotros, sino que Oh, Dios lo Él tiene capacidad. prospera. Si alguien tiene capacidad, es Él. Dios lo prospera sin Sin embargo, hermano, Lo que hizo Dios con Job le dio todo. patriarca, ya no solamente el doctor honoris causa, no, patriarca de la educación, lo más alto, lo más alto. Él tiene una capacidad, sobre todo. pudiera superar al hombre más rico de Sí, así El es. mundo le reconoce también en su labor. pero él no busca lo suyo. Todo lo gasta en nosotros. Todo lo gasta en nosotros. Así es. Todo lo gasta. Un buen padre, así es. Hermano, todo lo gasta en nosotros. Todo lo, hermanos, lo da para nosotros. Él no busca lo suyo propio. Por eso Él es tan ancho. Así es. Nosotros somos estrechos porque ahora sí, nosotros buscamos lo nuestro propio. ¿Qué busca el hermano? Lo suyo. Beneficio. Lo suyo. Su propio beneficio, su propia prosperidad, su propia tranquilidad. Por eso el siervo de Dios preocupado en darnos una casa.
Yo busco mi beneficio. Y a mí, si no me interesa estar aquí, me voy a otra parte. Buscando lo que Propio mío. Beneficio propio. mi beneficio. Él preocupándose por nosotros. Porque yo tengo un lugar. Él porque no me falte nada. Estemos a la sombra. Y yo. Hay hermanos que por su propio beneficio se han ido hasta lugares donde no hay iglesia. Se han ido hasta, hermanos, si a la iglesia la tenían a 5 minutos, pues se han ido a donde, hermanos, a donde tienen que hacer 2 horas, 1 hora, porque buscan lo suyo. 300 kilómetros. ¿Cómo? La economía. Hasta dónde nos lleva nuestra estrechez. Hasta dónde nos busca, nos lleva nuestro propio Nuestro propio egoísmo. Es una tristeza. Pero es la realidad. O sea, imagínate, hermanos, el deseo del siervo de Dios, como él lo manifestó, que vengan a España, que apoyen, que sean una ayuda. Ahora que tristemente, y por alguna razón ha venido esta crisis, muchos ya están pensando en regresarse a sus países. Bueno, hermano, que en el año, Porque buscan, disculpe, hermano, en el año 2001 el mismo siervo de Dios que estuvo aquí autorizó al hermano ministro para que nos mandara cartas de invitación a Colombia y pudiéramos entrar a este país sin ningún inconveniente. ¿te das cuenta? Luego vino y Porque dijo, buscaba nuestro beneficio. Ahora que hemos llegado en una recesión, en una crisis, ¿qué busca el hermano? Huye. también vino y lo dijo, que no buscáramos ¿Cuántos se han ido ya a su solo el lugar? beneficio material. Haciendo tristeza, causando tristeza al ungido de Dios. Pero ¿tú crees que el que se ha ido a su lugar está pensando en el siervo de Dios? Su propia prosperidad, propio beneficio. Bueno, vamos a dejar que el niño ya se calme un poquito. Dale más duro, mijo. ¿Tú crees que ese está pensando en el siervo de Dios? No, el beneficio nomás. Está pensando en Todo lo que ha hecho es bueno. en todo lo que ha hecho el siervo de Dios por uno. Todos los viajes que ha venido. No hay ese ¿Tú sentimiento. crees? Yo pregunto. Las lágrimas. ¿Tú crees? No hay ese sentimiento. Jamás, ¿Verdad que no hay? jamás pensando en él. Él pensando en mí, Mi beneficio. en mi prosperidad, en que nada me falte. Y yo Llamado del siervo de Dios para que los gobiernos saquen leyes que nos pensando beneficien. solamente El beneficio de su se cumple. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Qué me mueve a mí en esa estrechez? Lo mío. Interés propio. Qué tristeza. Por eso nunca nos vamos a ensanchar. estaremos estrechos, Siempre vamos a estar estrechos. estrechos, escasos, Hermano, y lo poquito que hacemos, seamos confesados. lo poquito que hacemos, Renegamos. hermano, renegando Echándole en cara. de malas formas, de malas caras, de malas ganas, Y creyendo que hacemos mucho. y creyendo que lo que estamos haciendo es lo máximo. Es de más ya. Dios no sé. Amén. Ojalá y que lo que empecemos a hacer a partir de ahora también sea pensando en el cielo de Dios. En el beneficio Sea de la obra, pensando en favor de la iglesia, beneficio de la obra. sea pensando en favor y prosperidad de la iglesia. Amén. Y verás que si así lo hacemos, nuestro corazón se va a empezar a ensanchar Dios va a prosperar, hermano. Así es. y Dios nos va a empezar a ayudar. Porque esa es la razón. Decía el apóstol San Pablo, ninguno busque, 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
¿Te das cuenta en qué debemos de empezar a ¿Qué se basa? Sí, ¿en qué se basa nuestros pensamientos? ¿En qué debemos de empezar a no buscar lo suyo, lo nuestro, sino a buscar lo del otro? A buscar lo del otro. A buscar, hermanos, apoyarnos, ayudarnos. Amén. Ese debe de ser nuestro vivir. Este versículo sí quiero que lo leamos. 2 Corintios 5:15. Para la gloria del Señor. Amén. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros... Dios le pague. Ya no vivan Para sí. 5:15 de 2 Corintios. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no debemos de vivir para quién, para nosotros, sino para aquel que murió. ¿Y quién es aquel que murió? Cristo el Señor. Sino Cristo. Dios. ¿Para quién debemos de vivir ahora? Cristo. Para Cristo, Ya no vive Cristo en mí, no para Cristo, sino Cristo. para el Señor. La pregunta es, ¿para quién vive su apóstol? Para el pueblo de Dios, la iglesia universal. Por nosotros, para nosotros. Y nosotros. Y nosotros. ¿Para quién vivimos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Honestamente, nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a través de su epístola? Se me fue el sueño, estaba preparando. ¿Cuántos de nosotros pasa esta escuela dominicana y se nos olvidará que fuimos, que se le fue el sueño? Se le fue el sueño. Qué tristeza. Qué tristeza. Que no valoremos su amor, sus dolores. Qué tristeza. Hermanos, que pase el tiempo, los años, y nosotros sigamos en ese egoísmo, en esa forma de vivir. Dios nos dé de su ayuda. Dios nos dé, hermanos, esa comprensión. esa liberación. Hemos visto, no lo dice la carta, esto ya es la plática, el razonamiento. Lo que vemos de esa carta es, hermano, su entrega, su amor. Sí, así es. Es lo único que vemos. Sí, amén. Su entrega, su amor, hermanos, sus desvelos por amor a nosotros. Sí, así es. Pero yo creo que nos debemos de involucrar un poquito. Así sea, amigos. Así como Él, como nosotros somos su pensamiento, también Él es nuestro pensamiento. Así sea. Así como Él es, lo hace todo con manos abiertas, también yo lo hago con manos abiertas. O cierro mi puño, o cierro mi puño. Así como Él busca el beneficio de mí, busco yo el beneficio de Él. Y fíjate que el beneficio de Él no es lo que la mente carnal y mugrosa, hermanos, piensa. No, si el bienestar de Él es tan sencillo. Sus hijos. Él se conforma con tan poco, que mis hijos anden en la verdad. Sí, amén. Que yo sea digno del Evangelio, que mi comportamiento sea digno del Evangelio.
hace poco que Él se Somos puede. buenos cristianos y Es buenos beneficio ciudadanos. para No, nosotros. Él no pide, ni mucho menos. Lo oíamos en los jóvenes. Yo no quiero vuestro Sí, dinero. así es. Por ahí hay una grabación Sí, así es. que le habla a los jóvenes. Yo no quiero vuestro Sí, así dinero. es. Yo quiero vuestras almas. Sí, así es. Yo quiero vuestra fidelidad. Que seáis fieles al Señor. La mente nugrosa se va a otro pensamiento. Hermano, la mente carnal se va a otro pensamiento. Poco que Él se conforma, que nosotros le correspondamos en amor, en entrega, en servicio, en que ya no haya más pecado en nosotros, en que ya no pensemos más en el pecado y Trabajemos lo por la hacemos obra de feliz. Cristo. Sí, así es. Y lo hacemos el hombre más feliz del mundo. Que le demos nuestros hijos para que Él inunde el mundo del Evangelio. Que seamos fieles, que conquistemos almas para el Señor y le hacemos el hombre más feliz. Nos esforcemos por nuestras ciudades. ¿O no crees tú eso? Sí. Al lado de la hermana. Eso es lo que pide. Trabajemos, sí. Hermano, Dios nos ayude. Sí, así sea. Dios nos ayude a un poco corresponderle a tanto que Él nos ha entregado. La epístola es un fruto de un sin vivir de Él, de un, hermanos, aflicción, de ver, de preocuparse cómo estamos, cómo nos encontramos. Ojalá en nuestra oración que le hagamos al Señor en esta tarde, en esta mañana, es decirle al Señor que le manifieste que estamos bien, que esa zozobra, ese sufrimiento, ese padecimiento que ha inclusive hasta desvelado su descanso, que le haga sentir a su apóstol otra vez un descanso. Que Dios así nos lo permita y esto que hemos meditado sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si una palabra nos sirve, el Señor la ponga en nuestro corazón. Todo sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo.